Primera de Samuel capítulo 31. Si la han encontrado, damos lectura conforme a la costumbre de la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva como título Muerte de Samuel y de sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Milquisúa, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo a Saúl, a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y selló sobre ella. Glorifiquemos al Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos del Señor, estamos en esta tarde frente a un gran mensaje de la palabra de Dios, donde a través de ella nosotros podemos ver, amados hermanos, que en aquellos tiempos Jehová, o el mismo Jehová, Él gobernaba a su pueblo de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus pensamientos. Pero sabe que nosotros podemos ver que el pueblo de Israel empieza a mirar a todo su alrededor, a toda la ciudad de los pueblos que estaban a su alrededor, y vieron que los pueblos eran gobernados por reyes, eran gobernados por hombres, y el pueblo de Israel se preguntó: ¿pero por qué los demás pueblos son gobernados por hombres y nosotros somos gobernados por un Dios que ni siquiera vemos? ¿Sabe, amados hermanos del Señor? La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel empiezan a pedir constantemente a Jehová que Jehová les pudiera proveer de un rey, de un hombre que ellos pudieran ver, de un hombre que ellos pudieran contemplar físicamente y que fuera Él que gobernara su vida. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Es ahí, amados hermanos en el Señor, nosotros podemos ver que Jehová siempre puso leyes, puso ordenanzas, puso reglamentos en el pueblo de Israel. Y sabe, amados hermanos, había muchos reglamentos que habían en el pueblo de Israel que al pueblo no le gustó. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. ¿Por qué? Porque muchos del pueblo de Israel querían caminar como ellos pensaban, como ellos imaginaban, y ellos pensaban que haciendo las cosas como ellos querían, estaban bien. Así también muchas veces nos sucede a nosotros. Nos pasa también muchas veces a nosotros. ¿Y por qué digo eso, amados hermanos? ¿Por qué? Porque a veces nosotros no queremos depender también de la voluntad de Dios. No queremos depender de los pensamientos de Dios. A muchos de nosotros Dios nos ha dicho que Él nos ha escogido del vientre de nuestra madre. A muchos de nosotros Dios nos ha dicho que aún no estábamos ni formados cuando Dios ya nos había mirado. Es decir, del vientre de nuestra madre, yo y usted venimos escogidos de la mano poderosa de Dios. Y aunque no nos guste, aunque no nos agrade, tarde o temprano, Dios nos va a recoger igual. Algunos, amados hermanos, llegan
felizmente a la casa del Señor a alabar a Dios. Otros son más duros. Dios tiene que pasar los procesos, tiene que pasarlos por dificultades. Y hay otros que simplemente llegan a los últimos tiempos de su vida enfermos, sin ánimos, sin fortaleza, tan solamente para que reconozcan que Dios es Dios. Amén. El Señor nos pueda bendecir. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tuvo que hacer Dios con usted para que usted llegara? ¿Qué tuvo que hacer Dios con usted para que Dios lo trajera a sus caminos, sabiendo que solo no íbamos a llegar, sabiendo que por nuestras propias fuerzas no íbamos a acercarnos a Dios? Amados hermanos, por eso que la Biblia dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, de acuerdo a su propia opinión, pero su fin es de perdición y es de muerte. Mire, amados hermanos, en el Señor, Dios permite que el pueblo escogiera a un hombre de ahí mismo del pueblo de Israel. Escogieron a Saúl. La Biblia dice que Saúl era de gran porte, o sea, en su porte traspasaba a todos los hombres del pueblo de Israel. En otras palabras, podemos decir que Saúl era como uno de los gigantes que habían en aquel tiempo. Era alto de hombros. ¿Qué quiere decir? Era un hombre siempre dispuesto, preparado para la guerra. Dice la Biblia que era de buen parecer y que era también un hombre hermoso. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Mire, amados hermanos, el pueblo de Israel puso los ojos sobre Saúl, porque lo vieron de buen parecer. Este va a ser el rey que vamos a tener. ¿Cuál era el problema, amados hermanos? Que a Saúl lo estaba escogiendo el hombre y no lo estaba escogiendo Dios. A Saúl lo estaban escogiendo de acuerdo a su propia opinión, pero no al pensamiento de Dios. ¿Sabe, amados hermanos? Es ahí donde nosotros debemos de meditar y debemos de entender que a muchos de nosotros Dios nos escogió no sabiendo leer, no sabiendo escribir, no teniendo un título universitario, no teniendo mucha experiencia, pero sin embargo, si estamos aquí, Dios nos enseñó y nos dio un nombre que somos hijos de Dios. O sea, amados hermanos, entre tanta gente, Dios un día nos tomó, no siendo nada, no valiendo nada, pero Cristo miró que su alma y que mi alma valía más que todos los tesoros de este mundo. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Mire, amados hermanos del Señor, si usted empieza a mirar más adelante la palabra, se empieza a dar cuenta que este hombre Saúl empieza a hacer lo bueno delante de la presencia de Dios. Empieza a sacar cosas del pueblo que a Dios no le agradaban. En otras palabras, empezó bien su ministerio. Empezó bien caminando con Dios. Empezó bien haciendo la voluntad de Dios. Pero pasando los tiempos, Saúl se empieza a desviar. Saúl se empieza a apartar de la voluntad de Dios y no empieza a ser conforme Dios quería con él. Y muchas veces eso también nos ha pasado a nosotros. ¿Y por qué digo, amados hermanos, nos ha pasado a nosotros? Porque nosotros también un día, cuando Cristo nos llamó, empezamos con ese primer amor. Empezamos con aquella primera entrega. Si había que coordinar
queríamos coordinar. Si había que predicar, queríamos predicar. Si había que salir a evangelizar a la calle, queríamos estar en la calle. Si había oración, eran los primeros que estábamos orando. Pero pasando los tiempos, amados hermanos, empezamos a dejar ese primer amor a un lado y hoy día nos empezamos a afanar más en las cosas materiales, carnales, terrenales, y hemos ido dejando lo principal delante de la presencia de Dios, que es nuestra salvación y nuestra vida eterna. Aún dentro de la iglesia, hermanos amados del Señor, ya no somos los mismos. Antiguamente, amados hermanos, llegábamos todos con ánimo a alabar a Dios. Y hoy día, ¿qué parece? Pareciera que nos trajeran obligados a la iglesia. El Señor nos pueda bendecir. Antiguamente amanecíamos en vigilia hasta las 6 de la mañana, 9 de la mañana, en una vigilia. Hoy día en un culto ya son las 9 de la noche, las 11 de la noche. La gente de casa toda se va para su casa. ¿Quién queda la visita en la iglesia? Porque en vez de cómodo nos hemos puesto flojos para adorar a Dios. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos en el Señor, aún en nuestra propia intimidad con Dios, Dios nos animaba a orar y orábamos. Dios nos llevaba a veces al campo y en el campo orábamos al Señor. Hoy día Dios viene en medio de la noche, nos amonesta, nos damos vuelta para el otro lado y seguimos durmiendo. El Señor nos puede bendecir, nos puede ayudar. Sabe que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Mire, la Biblia nos autoriza a pedirle cosas al Señor. El que tiene falta de oración, falta de sabiduría, pídasela al Señor y Él se la dará. Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. El Señor nos pueda bendecir. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que golpea, se le abre. ¿Sabe cuál es el problema? Que no pedimos al Señor. No pedimos al Señor. A veces, siendo madres, pedimos por los hijos, pero no pedimos por nosotros. A veces los padres piden por la familia, pero no pedimos por nosotros. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Amados hermanos en el Señor, sabe que Dios siempre quiere darnos lo mejor. Mire, aún la palabra de Dios autoriza a pedir los dones espirituales. ¿Sabía eso usted? Aún la palabra nos autoriza a pedir los dones espirituales. Pero miren lo que dice la palabra: pero pedid que profeticéis. ¿Y por qué? Porque el que profetiza escucha de Dios y habla de Dios. El Señor nos pueda bendecir. Pero no pida usted como envidiando: Señor, yo quiero que usted me dé un don espiritual, pero quiero que me utilice como utiliza el hermano César. Eso es envidia. El que pida, pide de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al pensamiento de Dios. Pero aunque los dones sean todo lo mismo, Dios utiliza gente de forma distinta. Por lo tanto, yo no puedo imitar al hermano César, ni él tampoco imitarme a mí. El Señor nos pueda bendecir, porque la Biblia dice que si un niño pusiera por delante, a él obedecer. Si un niño pusiera por delante, a él obedecer. Pero sabe que el orgullo del hombre es tan grande, el orgullo de la mujer es tan grande, que me va a venir a enseñar este mocoso a mí.
¿Qué me va a enseñar este hermano a mí? Déjeme decirle, amados hermanos, que yo puedo ser el pastor de la iglesia, pero tarde o temprano Dios me puede sacar y puede poner a otro y la obra va a seguir igual. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Amados hermanos, Saúl llegó el tiempo que fue desechado por Jehová. Mire, desechado por el mismo Jehová. Fue desechado. Ahora yo le pregunto a usted que está luchando por una salvación. Ahora yo le pregunto a usted que está luchando para una vida eterna. El problema no es aquí en la tierra. El problema es cuando quiera entrar allá en los cielos. ¿Y qué pasaría si el Señor nos dijera: yo nunca te conocí, apartado de aquí, hacedores de maldad? Señor, pero yo caminé 40 años. ¿Pero cómo caminaste los 40 años? ¿Odiando a tus hermanos? ¿Hablando mal de los demás? ¿Criticando la vida del otro? ¿No mirando tu propia vida? ¿Haciendo zancadilla a los hermanos? ¿Cómo caminaste en el camino de Dios? Amados hermanos del Señor, si el Evangelio es como la balanza, si usted hace el bien, carga para el lado derecho. Si usted hace el mal, carga para el lado izquierdo. Y cuando usted llega allá arriba, ¿para qué lado cargará la balanza? El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Señores, que yo iba a la iglesia, pero en el mensaje me quedaba dormido, Señor. Es que yo iba a la iglesia, pero miraba el error de todos los demás. Y el Señor nos va a preguntar: ¿y por qué no miraste tu propia vida? Cuando ibas directo hacia el infierno. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Amados hermanos en el Señor, Saúl llega a ser rechazado. Mire, amados hermanos, en el rechazo de Saúl, Dios tiene que empezar a proveerse un rey para levantar para el pueblo. Y el primer rey que Dios unge de acuerdo a su voluntad es David. Lo escuchó Saúl. Escuchó Saúl que Jehová ya tenía un rey para poner sobre el pueblo. ¿Sabe lo que hizo Saúl? Buscaba a David para matarlo. En otras palabras, amados hermanos, se enojó Saúl. Se enojó porque Dios había ya ungido a otro rey. Le entró la envidia. Amados hermanos, ¿y cuánta gente envidiosa no habrá dentro de la iglesia? ¿Cuánta gente envidiosa no habrá dentro de la iglesia? Amados hermanos del Señor, que se juntan con otro para hablar de otro y después se abrazan como que nada pasara. El Señor nos pueda bendecir. Y sabe que lo más fome de todo esto, se lo voy a decir. Lo más fome de todo esto es que yo tenga buena comunión con el pastor Nino y que el pastor Nino me pelee por detrás. Es un ejemplo. Lo más fome de todo esto es que yo tenga buena comunicación con mi pastora Teresa y que mi pastora Teresa hable detrás de mí. Eso sí que duele. El Señor nos pueda bendecir. ¿Sabe que Saúl tenía un hijo llamado Jonatán? Jonatán protegía a David. Y sabes que Jonatán, siendo el hijo de Saúl, siempre hablaba bien de David. ¿Habla usted bien de su hermano? ¿Habla usted bien de su hermana? ¿Habla usted bien del pastor, de quien sea dentro de la iglesia? ¿Habla usted bien? El problema es que a veces nos colamos en el pelambre. Nos colamos en el cuento. ¿Sabe que el hermano César hizo esto?
No, si yo también lo vi al hermano César y vamos pegando. ¿Sabe lo que hace el buen hijo de Dios? Hermanita, si vienes a pelar a mi casa, ahí está la puerta, mándate a cambiar. Amén. Sí, es Dios. El Señor nos pueda bendecir. Porque cuando usted acepta en su casa un pelambriento, un cagüinero, un chismoso, está recibiendo al mismo Satanás en su casa. No para edificar, sino para destruir. Así es, Señor. Porque el chismoso eso es lo que hace. Destruye. Y a veces se hace amigo de los que van frente, arriba en la cabeza. El Señor nos pueda bendecir. Así que si alguno de aquí somos chismosos, pidámosle a Dios que nos corte la lengua. Amén. Así es, Señor. Pidámosle a Dios que nos corte la lengua, y digo que nos corte la lengua, porque todos de una u otra forma hemos hablado de otro. Ayúdanos, Señor. Y aquel que diga que no es mentiroso, el Señor nos pueda bendecir. Ayuda a tu Hijo Dios. Y que de repente al pobre pastor le arden tanto la oreja de repente. Ayuda a tu Hijo, Señor. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Entonces, amados hermanos en el Señor, si nosotros decimos ser hermanos, ¿sabe lo que deberíamos hacer? Cuidarnos la espalda los unos con los otros. Amén. Guardarnos los unos con los otros. Amados hermanos, orar el uno por el otro. El Señor nos pueda bendecir. Y sabe que hoy día no se ve mucha gente chismeando de casa por casa. ¿Sabe por qué? Porque hoy día existe el WhatsApp. Y el WhatsApp está lleno de pelambres. Ya no se ven las chismosas de antiguamente. Iban de esquina a esquina, de casa en casa. Hoy día no pescan el celular y vamos con el chisme. El Señor nos pueda bendecir. Usted tiene dos opciones. Una, escuchar al chismoso. Y otra, bloquear el celular. Pero como nos gusta, el Señor nos pueda bendecir. Nos puede ayudar. Entonces, amados hermanos del Señor, David, amados hermanos, fue ungido rey. A Saúl no le agradó porque sabe cuál es el problema. Que hay gente que no le gusta cuando Dios bendice a otro. Cuando Dios a usted lo trae aquí adelante para hacer alguna obra, alguna sanidad, a alguien no le va a gustar porque quiere ser siempre Él. Mira, este viene llegando último y Dios está haciendo sanidades en él. El problema es que Dios actúa como Él quiere. Cuando Él quiere, a la hora que Él quiere, Él actúa. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. ¿Estoy siendo muy directo? Dios nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. Mire, amados hermanos en el Señor, llega el tiempo en el capítulo cual estábamos leyendo. Llega el tiempo en que los filisteos hacen guerra contra Israel. En esta guerra, amados hermanos del Señor, mueren todos los hijos varones de Saúl. Mire qué grande es esto, lo que voy a decir. Mueren todos los hijos varones de Saúl. Y entre ellos muere el que no tenía que morir, que era Jonatán, el amigo íntimo de David. Porque acuérdese usted, amados hermanos, que Jonatán con David había hecho un pacto. Donde estuviera uno, iba a estar el otro. Donde se encontrara en peligro uno, lo iba a defender el otro. Habían hecho un pacto. Pero lamentablemente en esta guerra muere Jonatán. Donde David llora amargamente la muerte de su amigo, de su protector, llora amargamente David. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Y mire, escuche lo que voy a decir. Muchas veces por nuestra propia mala forma de buscar a Dios,
a veces pagan lo que están al lado de nosotros. Amén. Así es, Señor. Mire qué grande lo que estoy diciendo. A veces pensamos que hacerle mal a otro. Total, yo le estoy haciendo el mal a otro. No, amado hermano, se está perjudicando usted como padre. Está perjudicando a su esposa. Está perjudicando a sus hijos. Porque la maldición es una cadena que sigue. ¿Se ha escuchado usted alguna vez que hay gente que dice que hay que cortar la cadena de maldición? Es porque alguien hizo algo. Y eso no se ha cortado porque la maldad aún está vigente ahí. Y mire qué peligroso esto. Herir a alguien es peligroso. Caín mata a Abel, a su hermano. Caín mata a Abel. Sabe que lo entierra, lo esconde. Viene la voz de Jehová y le pregunta: Caín, ¿has visto a tu hermano Abel? ¿Y acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Y acaso yo tengo que andarlo vigilando para saber dónde él está? Caín le dice Jehová: es que la sangre de tu hermano está clamando justicia desde la tierra. La sangre de tu hermano está pidiendo justicia desde la tierra. ¿Y qué es lo que es sepultarlo espiritualmente? Es cuando usted habla de alguien, no le pide perdón y más encima nunca más vuelva a la iglesia. Esa persona está sepultada. Y esa persona en su corazón está clamando a Dios. Y cuando esa persona que ha caído clama a Dios, tenga cuidado. Porque Dios tarde o temprano sí o sí va a hacer justicia. Amén. Gloria a Dios, Señor. Usted puede estar alabando a Dios tranquilamente en la iglesia. Usted puede estar danzando tranquilamente en la iglesia. Pero si hay alguien que por su culpa se ha quedado en su casa, mire, escúcheme lo que estoy diciendo. De esa persona, Dios le va a pedir justicia a usted. Sí, Señor, amén. Mire qué terrible lo que estoy diciendo. Qué terrible lo que estoy diciendo. Dios le va a pedir justicia a usted. Por eso es necesario, Jesús dijo, perdonaos los unos con los otros. Amaos los unos con los otros. Si tenéis algo contra alguien, anda, reconcíliate primeramente con tu hermano. Mira, hermano, si usted está enojado con alguien, hasta su ofrenda es abominación delante de Dios. Hasta el diezmo que usted quiera dar es abominación delante de Dios. Porque primeramente hay que sacar lo que está aquí para agradar a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, amados hermanos, que aunque dieras tu cuerpo para ser quemado, si no tienes amor, de nada sirve. Aunque hicieras todos los sacrificios, de nada sirve. El Señor nos pueda bendecir. Llega el momento, amados hermanos, que los filisteos vienen a hacer guerra contra el pueblo de Israel. Dice la palabra que los israelitas partieron a esconderse porque eran muchos sus enemigos. Eran muchos. Dice la palabra de Dios, amado hermano en el Señor, que Saúl, en medio de la guerra, le dice a su criado, por favor, con tu espada, ensártamela para que yo muera y para que los demás no me encarnezcan. El criado no quiso. Saúl puso su espada hacia abajo, así, 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 y él mismo se dejó caer y se ensartó él solo la espada. O sea, amados hermanos, Saúl, después que había hecho mal a los demás, el mejor se eliminó solo. El problema es que el culpable siempre se va a seguir destruyendo solo. Mira, amados hermanos en el Señor,
Hay personas que han sido buenas cristianas, buenos predicadores, buenos instrumentos en la mano de Dios. Al final de su vida mueren solos porque algo malo hicieron que nunca quisieron enmendar su caminar. Unos mueren solos, otros se quitan la vida. ¿Por qué? Porque llega el tiempo en que Jehová los entrega en manos de Satanás. Saúl se mata solo con su espada. En otras palabras, se suicidó, perdió la salvación y la vida eterna. Hubo otro hombre en la Escritura que también se suicidó. Judas Iscariote se ahorcó. El Señor nos pueda bendecir. Dios permita, amados hermanos, que al final de nuestra carrera terminemos bien. Terminemos bien el final de nuestra carrera. Así como lo dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera una corona, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Usted ama la venida de Cristo. Eso quiere decir que pese a las luchas, se va a mantener en la roca que es Cristo. Pese a las dificultades, se va a mantener en pies. Pese a quizás tantas cosas, se va a mantener en pies y va a continuar. Justo no hay ninguno, es verdad, justo no hay ninguno. Perfecto no hay ninguno, es verdad. Pero a través de la sangre de Cristo, yo y usted somos justificados. La palabra de Dios dice, si alguien hubiese pecado, abogado tenemos. Y ese abogado es Cristo el Señor. Por lo tanto, si hay algo en su corazón que está entorpeciendo su caminar, arréglelo hoy. Porque el día de mañana no es suyo. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Pastor, pero yo no tengo la culpa, no importa, pida perdón. Ganancia tiene usted. El Señor nos puede bendecir. Dios nos puede ayudar. Sabe que Cristo es amplio en perdonar. Cristo es amplio en perdonar. Y a veces nosotros oramos, Señor, yo te pido delante de usted que usted por favor pueda perdonar mis pecados. Y sabe que a veces no nos sentimos perdonados. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque tampoco hemos sido capaces de perdonar. Póngase de pie y glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Es su palabra.